Iglesia, buenas noches. Qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Qué buen tiempo de alabanza tuvimos, donde pudimos expresarle al Señor todo nuestro amor hacia Él, adorarlo de una manera especial y bendecir su nombre. Y para entrar en materia, mi querida iglesia, quiero que se ubique en la carta de Pablo a los Colosenses y se quede en el capítulo 2, mientras hacemos una breve introducción de esta enseñanza. Muchos de los que estamos acá escuchando vamos a poder entender lo que voy a hablar, otros de pronto van a tener que preguntarle a sus padres, porque me voy a remitir hace 30 años más o menos, en el año 91, hubo una época en Colombia donde por efectos del clima, algo que se llamó el fenómeno del Niño, tuvimos que entrar en un periodo de racionamiento de energía, que era más o menos entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. En ese tiempo, pues obviamente no había internet, no había absolutamente nada diferente a lo que pudiéramos nosotros estar haciendo, como de pronto escuchando radio. Y con base en eso nació un programa que hoy día se sigue emitiendo, que se llama La Luciérnaga. Ese programa ha tenido mucho rating porque de una manera muy jocosa nos enteramos nosotros de la realidad del país. Pero adicional a eso, algo bien interesante que pasa en ese programa son las imitaciones que nosotros podemos ver que hacen algunos personajes de ahí sobre gente de la actualidad colombiana. Entonces, imitan políticos, imitan actores, imitan actrices, imitan deportistas, imitan a todo el mundo. A tal punto que si una persona desprevenida está escuchando el programa y escucha una de estas voces, puede caer en la trampa de pensar que realmente es la persona a la que está hablando el original. Teniendo en cuenta eso, y no a raíz de este programa, han salido otra serie de concursos incluso que premian las mejores imitaciones que se hacen. Es el caso del programa Yo Me Llamo, donde personas se entrenan para imitar cantantes, y no únicamente en su voz, sino también en todo lo que tiene que ver con su vestuario, todo lo que tiene que ver con sus ademanes, todo lo que tiene que ver incluso con su aspecto físico. Lo empiezan a organizar y a entrenar de una manera tal que se empiezan a parecer mucho al original. Y no solamente este tipo de cosas han sucedido en imitaciones con personas o en imitaciones con artistas o con actores o con personas de la farándula. Hoy día nosotros también hemos llegado a ver cómo el comercio ha empezado a tener esas prácticas y empezamos a ver artículos imitación de otros. Entonces, por ejemplo, en la construcción, no quiero decir que esto sea malo, tengo que hacer la aclaración, pero por ejemplo en la construcción usted ve ahora baldosas imitación mármol, ve ciertos tipos de madera con acabados de imitación de otras cosas. Incluso empieza a ver usted ropa imitación de la original, a tal punto que ya usted puede escoger si la réplica que quiere es A, que es la menos parecida, doble A, que ya se parece un poquito más, o la triple A, que es la réplica más parecida a la original. Ha sido tanto el nivel de cercanía de esas réplicas a la originalidad que muchas veces usted ha tenido, o muchas veces uno tiene que acudir a un experto, una persona que conozca el artículo original, para ver si lo que le están ofreciendo es real o es una imitación. Y yo le quiero contar algo que me pasó a mí hace mucho tiempo. Yo habitualmente compro cosas por internet, y esta práctica la he tenido desde hace mucho tiempo. Una vez vi un reloj que me gustó, un reloj de una marca X que me gustó y me pareció incluso barato, era un reloj usado y lo quise comprar porque pues lo estaban ofreciendo, la persona que lo tenía lo estaba ofreciendo. Yo lo que le dije fue: yo le compro el reloj siempre y cuando usted me permita que una vez me llegue yo pueda ir a una joyería para identificar si el reloj es bueno o no, o sea, para identificar su autenticidad. Efectivamente así pasó, el reloj llegó, yo tuve tiempo de ir a la joyería, pude mirarlo, la persona que conoce de relojes me dijo: sí, este reloj es auténtico, estaba contramarcado por todas las partes que tenía que estar contramarcado
y efectivamente pude hacer el negocio. Entonces, con eso en la cabeza, yo quiero que usted me acompañe a la carta de Pablo a los Colosenses, y en el capítulo 2 vamos a leer a partir del versículo 1. Una vez entremos en la enseñanza, usted va a empezar a darse cuenta por qué empecé yo a hablar de este tema de las imitaciones y todo esto que acabamos de introducir. Entonces acompáñeme. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Yo quiero que cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que después de esto que hemos hablado, abra nuestro entendimiento y nos permita comprender cuál es el fondo del mensaje que nos quiere llevar. Señor, queremos darte gracias, mi Rey, por esta noche. Queremos agradecerte, Señor, porque hoy en mitad de semana necesitamos un renuevo en nuestra vida, Dios, y necesitamos recargar nuestras baterías espirituales. Todos los días lo hacemos, mi Rey. Todos los días separamos un momento, Señor, para hablar contigo, pero de igual manera necesitamos escuchar tu palabra de manera general, pero también particular a cada corazón, Señor. Permítenos hoy, como siempre, vivir solamente para ti y escuchar atentamente tu voz, mi Rey, solo tu voz. Te amamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción que acabamos de leer de la Escritura, en la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo la escribió estando preso en Roma. Epafras, un colaborador de él, se dice que era el ministro principal de esta iglesia de Colosas. Y él le llevó a Pablo buenas noticias. Por eso usted lee en el primer capítulo de Colosenses la alegría que le da a Pablo de saber que todos sus hermanos están mostrando amor en el Espíritu, su fe en Cristo, amor por sus hermanos, por su orden, pero algo muy importante, firmeza en la fe. Sin embargo, a estas buenas noticias, Pablo recibe otras de las cuales quiere empezar a prevenir algo que podría llegar a pasar. Y era que en esa época existía en Colosas algo que algunos comentaristas bíblicos llaman como una herejía colosense, que no tenía otro objetivo sino atacar la supremacía de Cristo y su suficiencia total. Por esa razón, el apóstol a través de esta carta se esfuerza porque la gente entienda cuál es el papel de Cristo en la creación, en la humanidad y cuál es su obra redentora. Esta herejía tenía un elemento filosófico que hacía creer que el evangelio no era suficiente y que teníamos que tener unas cosas adicionales o que teníamos que aprender unas cosas adicionales para poder tener una salvación. Y esto es lo que hoy día conocemos como gnosticismo. Este gnosticismo también tenía unas suposiciones básicas sobre la materia. Y la primera era que la materia no era buena, que lo único que existía bueno, lo único bueno era el espíritu, la materia no era buena para nada. Y adicional a eso, como la materia no era buena, el universo nació quién sabe de qué, porque no pudo haber nacido de materia. Pero para terminar de ajustar, como la materia según ellos no era buena, su cuerpo, o sea, usted y su cuerpo, podían hacer con él lo que usted quisiera. Usted podía hacer con su cuerpo lo que usted quisiera, porque como la materia no era buena, no había necesidad de cultivar o de cuidar el cuerpo. Eso era lo que pululaba en esa época acerca de todas estas herejías. Y en el pasaje que acabamos de leer, Pablo, si usted se devuelve un poquitico y lee a partir del versículo 2, le hace 3 recomendaciones a la iglesia. Y quiero que lea el versículo 2, dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo,
permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Entonces esas tres recomendaciones que hace Pablo a la iglesia son muy básicas, pero más que básicas son muy profundas. La primera es, él quiere una iglesia que cobre ánimo, una iglesia llena de corazones valerosos, que tengan el coraje de dominar cualquier situación. Y no es coincidencia que por estos días el mismo pastor Ricardo, o Dios a través del pastor, nos haya hablado de valentía, de coraje, nos haya hablado y nos haya enseñado y nos haya hecho recordar los hombres valientes de David. Eso era lo que Pablo también le estaba haciendo llegar como mensaje a su iglesia, una iglesia que cobre ánimo. Adicional a eso le está diciendo que él quiere una iglesia que permanezca unida en amor. Mis queridos, no puede existir una iglesia sin amor. Una iglesia verdadera y fiel es aquella que se encuentra entretejida en amor, primero hacia Dios, pero también entre todos los hermanos. Y por último, le dice Pablo a la iglesia de los Colosenses que él quiere una iglesia equipada con convicción y entendimiento. Y en este punto es que quiero que nos centremos en el resto del mensaje. Una iglesia, recuerde, equipada con convicción y con entendimiento. Vamos a definir qué es convicción. Según el diccionario dice que es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o de lo que siente. ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios creemos, pensamos y sentimos? Todo lo que nosotros creemos, eso sentimos. Y todo lo que nosotros sentimos, eso hacemos. Por eso, el mismo apóstol, en su carta a los romanos, les hace una no recomendación, sino les da una orden. Utiliza un verbo en forma imperativa donde les dice en la carta a los romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La única manera que nosotros tenemos para ser transformados en nuestra vida es trabajar en la renovación de nuestra mente. Nosotros venimos cargados de muchas cosas, venimos llenos en nuestra cabeza de muchas cosas, bien sea por fuente de cultura, de tradición, de enseñanzas, de lo que usted quiera. Por esa razón, el Señor nos dice a nosotros que lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente, para que una vez renovada, transformemos nuestra vida y podamos entender la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. El entendimiento, también según el diccionario, acuérdese, convicción y entendimiento, el entendimiento es la facultad humana que permite al hombre entender, es decir, pensar, comprender, discernir, enjuiciar, idear y razonar. Y escuche esto que encontré en un comentario bíblico. Dice, el entendimiento permite que el alma, a través del Espíritu Santo, participe de esa mirada de Dios que todo lo penetra. Empuja a reverenciar la grandeza de Dios, a rendirle afecto filial y a juzgar adecuadamente las cosas creadas. El entendimiento, mis queridos amigos, es no aplicar, el entendimiento es no aplicar la lógica humana ni mi razonamiento para tratar de entender las cosas de Dios, para tratar de entender las cosas que suceden. Nosotros como hijos de Dios normalmente, y cuando llevamos ya algún tiempo en el Evangelio, usamos nuestro razonamiento porque tenemos claridad de que las cosas pasan para nuestro bien. Pero empezamos a razonar nosotros y a decir, venga, esto que me pasó, ¿qué será lo que me quiere mostrar el Señor ahí? De pronto eso no está mal pensarlo, pero lo que está mal es empezar a dejar que nuestra mente se alimente de cosas para buscarle entendimiento a la mente del Señor. Usted y yo, la mente que tenemos y lo que el Señor nos dio como entendimiento, lo tenemos que utilizar para razonar pensando siempre en la palabra de Dios.
Por esa razón, Pablo, en su carta también a los romanos, en el capítulo 1, versículo 21 dice, a partir del versículo 21 nos dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y escuche, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Mire que esta carta la está dirigiendo a personas que conocen del Señor. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Dios nos dio lógica y razonamiento para que siempre pensemos la palabra de Dios. No tenemos que pensar una cosa distinta a lo que el Señor tiene para nosotros. En la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y quiero permitirme leer este mismo pasaje en la versión de la Reina Valera del 95. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted y yo tenemos que ser sinceros con el Señor. Y tenemos que decirle: sí, tengo que ser sincero contigo, mi rey, porque muchas veces yo he puesto mi mente en razonamientos ilógicos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Yo muchas veces pienso en cosas que suceden, pienso en circunstancias que atravieso, pienso en personas que de pronto tienen algunas actitudes y mi carne me hace seguir lo que antiguamente hacía. Sobre esas circunstancias nunca me detengo a pensar si es bueno, si es verdadero, si es justo, si es puro, si es amable. Absolutamente nada de esas cosas. Y sigue el apóstol en su carta a los Colosenses diciéndoles que si ustedes ganan en convicción o están equipados con convicción y entendimiento, mire lo que dice: podrán conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Sí escucha? Si yo mi vida la dirijo en entendimiento y convicción, voy a poder tener acceso a conocer el misterio de Dios, o sea, Cristo, en quien se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Tampoco es casualidad que el domingo anterior el Señor, a través de Juan, nos haya hablado de decisiones sabias y nos haya instado también a estar muy pegados del Señor para poder tomar decisiones sabias, para poder, entendiendo el fin de este mensaje, distinguir el original del casi original. Miren, el enemigo a nosotros nos va a presentar siempre opciones, pero en la medida en que usted avanza en el evangelio, en la medida en que usted tiene una relación íntima con el Señor, Él no va a ser tan evidente de presentarle una cosa que para usted es radicalmente mala. Él no va a ser tan tonto, por llamarlo de alguna manera, de mostrarle a usted, si usted ya lleva tiempo en el evangelio y usted tuvo hace mucho tiempo problemas con el alcohol, no le va a mostrar una opción para que usted vuelva y caiga en el alcohol. Muy seguramente usted no lo va a hacer, pero sí va a utilizar, en ese caso o en otro que haya sido su inconveniente, cosas muy similares a la verdad que lo van a poder a usted desviarse y poder tomar posesión de la copia casi perfecta, que es lo que el enemigo le quiere mostrar. Al entender nosotros que con este equipamiento que estamos teniendo
podemos tener acceso a la sabiduría de acuerdo a la palabra escondida en el Señor Jesucristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando la palabra dice que están escondidas en el Señor, no quiere decir que no están al alcance de nosotros o que están fuera de nuestro alcance. Al contrario, lo que quiere decir es que usted y yo tenemos que tener una disposición especial para ejecutar una acción que me permita encontrar ese tesoro que está escondido. Eso se llama diligencia y es lo que el Señor demanda de usted y de mí, que seamos diligentes, que seamos intencionales en nuestra búsqueda. Nosotros no podemos quedarnos contentos únicamente con la palabra que escuchamos el domingo o el miércoles. Nosotros tenemos que escudriñar la Escritura y tenemos que ir a buscarla. Recuerde que los cristianos de Berea, dice la palabra, que eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, y que una vez terminaban de escuchar la palabra, iban a su casa y escudriñaban la Escritura para ver si lo que le estaban diciendo era cierto o no era cierto. Nosotros deberíamos tomar esa actitud como la de estos cristianos de Berea, que no se quedaban contentos con lo que escuchaban, sino que iban a su casa a escudriñarla. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Solo así podremos nosotros tener acceso a esos tesoros que están escondidos y a la sabiduría a la que tendremos acceso con estas acciones que están en Cristo Jesús. ¿Qué es la sabiduría? Y la sabiduría está definida como el conjunto de conocimientos amplios y profundos, esto según el diccionario, que se adquiere mediante el estudio de la experiencia. Pero la sabiduría que usted y yo buscamos es la sabiduría que viene de Dios, es la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría es la comprensión infinita y perfecta de todo lo que es o pudiera ser. La única fuente de sabiduría y poder es Dios. Y es dada a las personas por el temor reverente que usted y yo le tenemos. Igualmente en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 11, a partir del versículo 33 dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Y en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28 dice: y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Y lo que acabamos de leer sobre el temor, acompáñenme al libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Por ese temor reverente al Señor es que viene la sabiduría. Usted y yo, si hay algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor y que Él sin duda nos lo va a dar, es la sabiduría. Si hay algo en lo que usted pueda estar completamente seguro que está en línea con la voluntad del Señor, es cuando usted le pide sabiduría. Usted puede pedirle muchas cosas. Usted ha escuchado la historia de Salomón, que el Señor le dijo: pídeme lo que quieras, y él lo que hizo fue pedirle sabiduría, porque era muy joven y necesitaba poder saber cómo manejar y cómo administrar ese reino. Acompáñeme al libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 5, ¿qué nos dice el Señor al respecto? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero hay condiciones para esto. Hay condiciones para esto. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y escuche esto: quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
Cuando el Señor a nosotros nos dice que en su Hijo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y después nos dice que nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Él para que nos la dé, entendemos que nuestra labor como sus hijos es, como lo dije ahora, escudriñar la Escritura, es leer su palabra, es atender su mensaje. Esa es la única manera de nosotros afinar nuestro oído. Voy a contarle una pequeña historia de mi vida personal. Cuando yo salí bachiller del colegio, la verdad no tenía muy claro qué iba a estudiar, no tenía muy claro cuál iba a ser mi profesión. Había algo que sí tenía claro, y era que a mí la música me ha gustado desde hace mucho tiempo, desde pequeño. Mi mamá, cuando yo tenía como 7, 8 años, me metió a unas clases cuando eso habían unos instrumentos extraños, se llamaban órganos, que tenían 2 teclados. Bueno, si usted no sabe de qué le estoy hablando, busque en YouTube Jaime Llano González, y ese man toca órgano. De eso tocaba yo cuando era chiquito. Y me gustaba mucho la música. Cuando salí del colegio, como le digo, no tenía claro qué iba a estudiar, pero sí tenía claro que me gustaba la música. Yo salí de 16 años bachiller, y digamos que mi mamá en uno de sus ataques de alcahuetería, digo yo, aunque después pensé que tampoco fue tanto porque ese año yo lo aproveché bien, me dijo: mijo, usted está muy joven, todavía no estudie. Yo: es cierto, mamá, yo para qué estudio todavía, esperemos un ratico y yo al otro año me meto a estudiar. Mientras tanto voy a estudiar inglés y voy a estudiar música. Entonces efectivamente me puse a estudiar música y me puse a estudiar inglés. Ingresé al conservatorio en Bucaramanga con intenciones de estudiar piano, de tocar piano. Estudié durante un año, y en un año que estudié en el conservatorio no toqué una tecla de un piano, porque todos los días que yo iba a clase me metían 2 horas en un salón a escuchar música clásica. Esa era una materia que se llamaba apreciación musical, y todos los días yo tenía que estar allá 2 horas encerrado en un salón con mis otros compañeros a escuchar música clásica. Y poco a poco nos empezaban a decir: bueno, esta obra está en una tonalidad menor, entonces identifique que está en una tonalidad menor. Después nos pasaban a otra obra que estaba en una tonalidad mayor, entonces identifique que estaba en una tonalidad mayor. Poco a poco yo empecé a entender cuál era la razón de meternos 2 horas en un salón a escuchar una música clásica, y era que tenía que afinar mi oído para poder saber las tonalidades, cómo funcionaban, y para poder entender también incluso cuál era el sentimiento que había tenido esa persona que había compuesto esa obra para poderla realizar. Y a base de esa repetición, o a base de esa actividad repetitiva, mejor aún, pude empezar a afinar el oído. Después para concluir la historia, yo en esa época, y digamos, no me apena decirlo, aunque pues hace parte de mi pasado, obviamente. Yo en esa época era muy desordenado. Yo vivía una vida bastante desordenada y obviamente apartada del Señor completamente, y me gustaba mucho el licor. Yo tuve muchos problemas con el licor. Alguien me dijo una vez: ¿usted tuvo problemas con el licor? Yo le dije: no, nosotros éramos amiguísimos, yo nunca tuve problemas con él. Pero eso era muy maluco porque yo tomaba mucho trago. Entonces una vez salí del conservatorio y me hice una película en la cabeza. Dije: oiga, yo músico, que me gusta tomar trago, esa combinación como que no, yo como que no quiero eso para mi vida. Entonces tomé una decisión sabia de dejar la música, mantenerme en el trago y estudiar administración de empresas. De ahí en adelante, en algún momento le contaré cómo conocí al Señor, pero gracias a Él estoy ahora acá, compartiendo su palabra, cantándole canciones a Él y aprovechando algo de lo que Él me dio hace mucho tiempo que no quise aprovechar. Con todo esto que le cuento de afinar nuestro oído, se lo digo porque de la única manera como usted y yo aprendemos a conocer la realidad, y como hemos venido diciendo, identificar lo real de lo casi real, es aprender a escuchar la voz del Señor. Hace poco escuchaba a alguien que decía: ¿cómo hace uno para identificar un billete falso de uno verdadero? Pues hay billetes falsos que están, o sea, ¿cómo lo diría uno? Tan mal hechos, falsificados, que a sola vista se ve que son falsos.
pero hay algunos que son también falsificados que cuesta demasiado trabajo identificarlos. Pero la única manera de usted saber cuál es el billete verdadero es conociéndolo. La única manera de usted escuchar y saber que la voz que le está hablando es la voz de Dios es afinando su oído con Él, es pasando tiempo con Él. Yo no sé si 2 horas encerrado escuchando una audiobiblia, pero sí escudriñando la Escritura y sabiendo que así se acerca más al Señor. En el Evangelio de Juan, quiero que me acompañe, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice lo siguiente: mis ovejas, escuche, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. La única forma de yo identificar que quien me habla es Jesús es pasando tiempo con Él. El apóstol Juan, quien dice de él mismo, o quien se llama él mismo como el discípulo amado, era un discípulo que tenía demasiada intimidad con el Señor. Dice la palabra que recostaba su pecho al pecho del Señor Jesús. Mantenía una intimidad clara con el Señor. Y por esa razón, Dios le reveló cosas importantes. 3 cartas y el libro del Apocalipsis. ¿Qué nos está revelando el Señor a nosotros con base en la intimidad que tenemos? ¿Cómo estoy yo identificando la voz de mi maestro por encima de voces que se parecen? Era el problema de la iglesia de Colosas. Es el problema que vivimos hoy día con tanta doctrina falsa que hay por ahí, con tanta persona que existe en las redes sociales que escribe 2 o 3 líneas con máscaras de piedad que nos hacen creer que son cosas que vienen de Dios. Que hay personas auténticas, por supuesto, pero la única manera de usted y yo conocer su autenticidad es escudriñando la Escritura. Por eso yo quiero que usted ahora, para terminar, me acompañe a la segunda carta de Pablo a Timoteo y vamos a leer todo el capítulo 3. Este capítulo está lleno de unas verdades incalculables. Y el apóstol, queriéndole dar a su pupilo indicaciones sobre lo que tenía que hacer, escribió esto tan especial. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Escuche, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Tenemos que entender la piedad basándonos en lo que no es la piedad. Los impíos son personas que no tienen piedad, y un impío es una persona que no tiene en cuenta a Dios para nada. Luego, la piedad es el ejercicio de tener en cuenta a Dios en absolutamente todo. Por eso el mismo apóstol le dice a su pupilo: ejercítate en la piedad. Sigamos leyendo, versículo 6. Así son los que van de casa en casa cautivando mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe.
pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Y mire el encargo que le hace Pablo a Timoteo, versículo 10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, es decir, todos aquellos que decidan involucrar a Dios y a Cristo en absolutamente todo, irán a ser perseguidos. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando, haciéndose parecer al original y siendo engañados. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, y nos dice a todos nosotros, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Recuerda, equipamiento especial, entendimiento y convicción, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y cierra magistralmente con esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este mensaje, mis queridos amigos, lo único que el Señor ha pretendido hacer, trayéndolo a nuestro corazón, es que nosotros tengamos claro que, así como lo dice el apóstol, ¿hace cuánto tiempo escribió esta carta? Dice: en los últimos días vendrán tiempos difíciles donde habrá gente engañadora. ¿Le parece conocido a lo que pasa hoy día? ¿Le parece conocido que hoy también existan corrientes que digan que usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera porque usted ya fue salvo por gracia, y que usted puede pecar y hacer lo que usted quiera hacer porque usted ya está salvo por gracia? Usted puede creer que existan en este momento, así como existió hace mucho tiempo, personas que creen que el sacrificio de Jesús no fue necesario o que fue insuficiente para que usted y yo tengamos vida eterna, pero que adicional a eso hay cosas adicionales por hacer, valga la redundancia. ¿Le parece casual que incluso estemos en medio de situaciones donde veamos lo que yo he llamado algo así como un crossover espiritual, donde leemos personas que un día hablan de las estrellas, un día hablan del esoterismo y al otro día hablan sin tapujos de Dios? Dice la palabra: con esa gente ni te metas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis queridos? ¿Cuál es la manera que tengo yo para afinar mi oído y poder escuchar, como dice Juan, la voz de Dios? ¿Cuánto es el tiempo que me estoy metiendo yo en un cuarto para afinar mi oído con el del Señor y tenerlo en línea con Él? El martes pasado tuve una reconvención muy fuerte de alguien que me decía: ¿cuánto tiempo estuvo hoy leyendo la Biblia? Media hora, 45 minutos, una hora. Pero el martes pasado sí me senté 6 horas a ver fútbol. No estoy diciendo que ver fútbol sea pecado, pero si yo antepongo cosas que satisfacen mi carne a lo que Dios quiere hacer conmigo, ahí sí voy en mal camino. Mis prioridades las tengo que ordenar. De lo contrario, el Señor, que es celoso en su vida, las va a ordenar por mí, y de alguna manera se va a poner Él en el sitio que se tiene que poner, y es reinando en mi corazón. Yo quiero que ahí donde usted está, en la comodidad de su casa,
No sé en dónde esté, pero si puede hacerlo, cierre sus ojos y haga una oración conmigo. Queremos darte gracias, mi Rey, por esta noche. Queremos agradecerte, Señor, porque eres tú, una vez más, hablando directo a nuestro corazón. Eres tú, Señor, quien nos invita constantemente a buscarte a ti, Señor, en tu palabra. A buscarte, Señor, en medio de la escritura que ya nos dejaste. A buscarte, mi Rey, a escudriñar para poder encontrar en tu Hijo Jesús todos esos tesoros de sabiduría que me llevarán a tomar mejores decisiones y que me llevarán a identificar y a saber cuál es tu verdad y cuál es la verdad maquillada que me quiere presentar el mundo. Yo quiero abrirte hoy mi corazón, Señor, y quiero pedirte perdón porque sé que muchas veces he permitido la entrada a mi mente de cosas que no están bien y que no me hacen bien, Señor. Perdóname, mi Rey, porque he desperdiciado tiempo haciendo cosas vanas que lo único que me llevan es a la destrucción, Señor. En lugar de llenar mi cabeza de un código distinto, Señor, para programarla solo con tu palabra y ser así transformado y llegar a comprender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú has dicho, mi Rey, que te pidamos sabiduría y que lo hagamos sin dudar. Y creemos en ti, mi Rey. Creemos en ti, Señor, y te pedimos que toda la iglesia, Señor, sea llena de tu espíritu y sea dotada de la sabiduría que solo viene de ti, Señor, para que podamos nosotros comprender muchas cosas, mi Rey, y que podamos entender también que todas las circunstancias por las que atravesamos, Dios, nos llevan a bien y tú las permites para nuestro bien, y nuestro bien es parecernos cada día más a ti, Jesús. Ese es nuestro bien, mi Rey. Por eso te queremos honrar, por eso te queremos bendecir y te queremos dar gracias, Señor, por esta tu palabra, papá. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Mis queridos amigos, igualmente sé que muy posiblemente hay algunas personas que han escuchado este mensaje, pero que aún no le han entregado su vida al Señor. Y si ese es tu caso, yo quiero que ahí igual donde estás, en el lugar que estás, y de la misma manera que oraste ahora, si puedes hacerlo, si puedes cerrar tus ojos, yo quiero que hagas conmigo una oración especial para que el Señor Jesús entre en tu corazón y tú puedas empezar a afinar tu oído para conocer su voz. Dile conmigo así al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que he sido pecador. Me arrepiento, Señor, de todas las cosas malas que he hecho, Dios. Reconozco de igual manera que fuiste a la cruz a morir por mí, que resucitaste, Señor, al tercer día, que en este momento, Señor, estás sentado a la diestra del Padre, pero que también dejaste al Espíritu Santo para que yo viva una vida digna de ti, Señor. Hoy tomo la decisión de abrir mi corazón para que tú entres y hagas residencia en él, para que vivas conmigo y me permitas vivir una vida acorde a lo que tú tienes, Señor. Te agradezco, Señor Jesús. Te agradezco, Padre, y te agradezco, Espíritu Santo, por venir a vivir en mi corazón. Amén y amén. Una buena noticia para ti: si hiciste esta oración, tenlo por seguro que en este momento entras a ser parte de la familia del Señor. Tendrás que empezar unos procesos. Muy seguramente vas a querer estar en contacto con nosotros. Ahí van a aparecer algunos teléfonos, un contacto en WhatsApp, un correo electrónico para que nos escribas, para que nos permitas a nosotros conocerte y para que nos permitas guiarte en esa relación que acabas de iniciar con el Señor Jesús. Esa es nuestra mayor alegría.
Infortunadamente en este momento no lo podemos hacer de manera presencial, pero de manera virtual te podemos acompañar, te podemos dar una llamada, te podemos escribir, podemos conectarte con los diferentes grupos para que tú aprendas a tener una relación íntima y personal con el Señor. Quiero también orar y darle gracias a Dios por todas las personas que siguen siendo fieles aún en estos tiempos, que siguen siendo fieles con sus diezmos y ofrendas, cumpliendo con este mandato que nos da el Señor. Yo quiero orar por ellos, darte gracias, Señor, por la vida de todas aquellas personas, mi Rey, que siguen siendo fieles a ti, Señor, que devuelven parte de lo que tú nos das para administrar. Yo te doy gracias por ellos y te pido que los bendigas. Por eso también hemos dispuesto algunos canales para poder recibir esos diezmos y esas ofrendas. Ahí están nuestros números de cuenta donde lo pueden hacer, y es importante que las reporten también a los correos electrónicos para poder saber que vienen de ti. Es la bendición que recibes tú del Señor al hacer tu diezmo y tu ofrenda. Pero también por esta época hay algo muy lindo y muy especial, y es que en el hogar de las niñas se han preparado unas estrellitas para que participemos con ellas en la Navidad. Es un tiempo especial, es un tiempo muy lindo. Ellas han estado decorando su hogar, su casa de cosas lindas, y también esperan de nuestra parte apoyo y colaboración. Por eso no dejes de participar en las estrellitas. Y quiero que mires este video especial que hemos preparado para ti, para que veas cómo nosotros usamos lo que viene de ti para apoyar a estas chiquitas. Hoy los invitamos a que juntos en familia recordemos el amor y el cuidado que Dios ha derramado en cada hogar. Somos testigos de su misericordia, porque cada uno de ustedes han sido cómplices de contagiar felicidad a nuestro hogar. Gracias por la generosidad que nace de su corazón, y gracias por regalarnos momentos inolvidables sin pedir nada a cambio. Somos conscientes que atravesamos una pandemia a nivel mundial, pero no dejemos que el sentido de la Navidad pierda su valor. Recuerda, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en cada corazón. Cuidémonos y quedémonos en casa, glorificando el nombre de nuestro buen Dios. Celebramos juntos que llegó la Navidad, que nació Jesús en un portal, y cómo olvidar que llegó a nuestro hogar. Acompáñanos a llevar felicidad a muchos hogares más. ¡Feliz Navidad! Te desea la Fundación Más. Bueno, y antes de concluir, quiero que usted escuche unos avisos importantes que hay, porque este resto de semana todavía tenemos muchas actividades. Mañana jueves, 9:30 de la mañana, las queridas y hermosas mujeres de esta iglesia se reúnen, Mujer Integral. Mujer, no faltes. Este tema de la virtualidad ha sido muy bacano porque mi esposa escucha las prédicas de Mujer Integral, y yo por ahí cuando estoy cerca también medio escucho, y entonces eso es palabra que a nosotros también nos gusta. De hecho, yo siempre he dicho, hay mujeres que también escuchan las prédicas de hombres, finalmente es palabra de Dios, pero esto es exclusivo para las mujeres. Mañana jueves. Pasado mañana viernes empezamos el día de una manera especial, como lo tenemos que empezar. Oración, 6 de la mañana, un tiempo muy especial, donde estamos orando por los mensajes de esta semana, también orando por las peticiones que tiene la gente en vivo. Lo estamos haciendo, es un tiempo muy especial, no se lo pierda. Viernes 6 de la mañana. El mismo viernes 7 de la noche tenemos reunión de casados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición el ministerio de casados! No deje de asistir a este ministerio, aprovéchelo. Las parejitas deben estar conectadas con el Señor, pero deben estar recibiendo instrucción en casados. Y también el viernes, escuche, J25 empieza Relacionados, viernes en la noche, 7 de la noche. Sábado también tenemos una cantidad de cosas especiales. TMT, escuche, en TMT tenemos Legado Global, Pulso Global y Eco Global. TMT sábado y domingo también, TMT sábado y domingo. J25 el sábado también, Relacionados. Y el domingo
servicio 8:30 de la mañana, concluimos con J25 relacionados y con TMT Global. Fácil. Ahí hay muchas actividades para que todos ustedes estén conectados, pero más importante aún, permanecer conectados con el Señor. Recuerde, la única manera que usted tiene de afinar su oído es estar pegado del Señor. Mi querida iglesia, muchas gracias. Un abrazo gigante para todos y nos estamos viendo. Chao, chao.